Buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a estar transitando el segundo momento del módulo 2, relativo al movimiento moderno y los críticos al movimiento moderno, particularmente basados en la mirada de la ciudad de Jane Jacobs. Bueno, en un breve repaso de lo que ya hemos visto en el primer momento, relativo a las consecuencias de la ciudad industrial, el impacto de la revolución industrial sobre las ciudades, podemos decir que hay grandes consecuencias a nivel demográfico, con el traspaso de la población del campo a la ciudad, en grandes éxodos rurales, las migraciones internacionales, un crecimiento sostenido de la población y grandes diferencias entre los pueblos. Asimismo, se genera la producción en serie, el desarrollo del capitalismo, un gran deterioro del medio ambiente y la degradación del paisaje, como así también la explotación irracional de la tierra. Y bueno, todas estas diferencias, la pobreza, el hacinamiento, las epidemias, el incremento de la contaminación, la riqueza, el mejoramiento de la calidad de vida para algunos sectores y la degradación de esa calidad de vida para otros sectores, generan lo que da en llamarse el proletariado, y con esto nace también la cuestión social. Esta cuestión social conlleva el desarrollo de teorías explicativas, el positivismo, el anarquismo, el sindicalismo científico, y el socialismo científico. Todas estas teorías explicativas se basan en el principio del interés colectivo y el bienestar humano, basado fundamentalmente en la lucha social. En este marco y en este contexto de estas teorías surgen también los teóricos urbanísticos, urbanos utópicos, entre los que hemos estudiado a Owen, Fourier, Cabet, Saint-Simon, y los casos prácticos de Howard con la ciudad jardín y Tony Garnier con la ciudad industrial. Asimismo, y en una segunda mirada sobre esta realidad que se sucede en las ciudades, están aquellos interventores de las ciudades, planificadores, que piensan que la reconstrucción de esa ciudad medieval era lo más acertado. Y en ese contexto aparece, planteado por Cerdá, el plan de reforma y ensanche de Barcelona, y el plan de Haussmann, que es un plan de reconstrucción de París. En ese marco también podemos decir que muchas de las ideas que dieron origen al movimiento moderno están basadas en estos ejes fundamentales planteados por los utopistas urbanos. Entre ellos Fourier con la idea de vivienda colectiva y su falansterio, que separa las actividades por edad, Cabet y Garnier, que plantean lo que en aquel momento fue la separación de funciones o actividades en el territorio, a partir de su idea de zoning. Cabet, que separa el trabajo y la vivienda, y Garnier, que plantea, por ejemplo, la primera estación subterránea en 1843 bajo el río Támesis. Asimismo, Cabet y Richardson hablan de pasajes subterráneos, y Richardson plantea zonas espaciales, edificios públicos y construcciones agrícolas, entre otras cuestiones. Es así que de todo lo anterior surge que las fuentes del movimiento moderno son en principio el racionalismo, que triunfa la razón frente al dogma religioso, el positivismo, que entiende que la capacidad de la ciencia puede resolver absolutamente todos los problemas del ser humano, la erupción de la industria en la ciudad heredada del medioevo, que es un poco lo que estuvimos mencionando, y sus consecuencias no previstas, traducidas en ciudades sin planificación y sin gestión, con el consecuente desborde demográfico, la sobrepoblación, el hacinamiento, los barrios pobres, el incremento de esa pobreza urbana. También podemos hablar de la aparición de los estados-nación y la apropiación de las capacidades y atribuciones de los diferentes niveles estatales. Cuando hablamos de segunda revolución industrial, el descubrimiento del petróleo y el desarrollo industrial que derivó de ese descubrimiento producen una transformación económica que implicó la producción en serie, y entre ellas la industria automotriz. Otras innovaciones tecnológicas como la electricidad, el teléfono y el telégrafo
produjeron también grandes cambios en lo que es la calidad de vida de la población. Se pudo extender el horario de las actividades, y la electrificación de los medios de transporte impulsó nuevas formas de movilidad, lo que se tradujo en una revolución de los hábitos de la población y en el funcionamiento de las ciudades. Podemos hablar aquí de la revolución de los transportes y la revolución en las comunicaciones. Asimismo, cabe mencionar la migración del campo a la ciudad y las migraciones interoceánicas entre Europa y América. Surgen también la sociología, la psicología, la parcelación científica del conocimiento. Entramos aquí a lo que denominamos el cuarto ciclo técnico-económico, en el cual está como factor clave, como ya hemos dicho, el petróleo y la generación de todo lo que el petróleo derivó, y entre ello la industria automotriz, que en este periodo tiene fundamental importancia en las cuestiones de la ciudad. Bueno, y hablando del movimiento moderno, ya entrando en el movimiento moderno, tenemos un contexto que se da con el inicio de la Primera Guerra Mundial y finaliza con la caída del muro de Berlín en el año 1989. La guerra marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esta era una civilización capitalista desde el punto de vista económico, liberal, y en su estructura jurídica y constitucional burguesa por la imagen de su clase hegemónica, característica y brillante, por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, del conocimiento, de la educación, y una de las cuestiones que se destacan también es el progreso material, que forma parte de este contexto y de esta sociedad. Bueno, continuando con el contexto del movimiento moderno, de lo que fue el inicio del movimiento moderno, podemos hablar que hay un proceso de industrialización masiva, surgen las ideas socialistas, la revolución rusa, llamada Revolución de Octubre, las nuevas ideas del espacio-tiempo que se generan a partir de la publicación de Einstein en 1905 de su teoría de la relatividad, más una cantidad de nuevas expresiones artísticas, vanguardísticas, Picasso, Kandinsky, hay también expresiones en la arquitectura, en la poesía. Todo ello da un contexto para producir una confluencia de ideas que provienen de distintos campos, las cuales se tradujeron en lo que se llamaría el movimiento moderno. En cuanto al tema del urbanismo y al tema que en la planificación urbana, que es el tema que nos toca desarrollar, surgen los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, ¿sí? Que es un grupo de arquitectos y entendidos en la temática o en la problemática de la ciudad, preocupados por resolver los problemas de la ciudad, y así surgen el CIAM, este Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, cuyo primer encuentro fue en el año 1928. El CIAM se enfocaba en la idea de que el rediseño y el desarrollo urbano de las metrópolis del siglo XX debían contemplar y estar basados en las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de las clases trabajadoras. Asimismo, para facilitar esta reorganización, que tenía que ser llevada a cabo por entidades o autoridades reformistas de distintas corrientes políticas, los integrantes de los CIAM ofrecían estrategias de análisis y reorganización urbano-diagramáticos, los cuales incluían la innovación tipológica, la prefabricación, la integración de los elementos del paisaje como elementos construidos. Por otra parte, bueno, cabe mencionar que la sede oficial, el arquitecto oficial de la ciudad de Frankfurt era Le Corbusier y otros miembros, junto a Ernest May, que ellos sostenían que la gran base y convirtieron a todas estas teorías que tuvieron y que fueron desarrollando en la gran base de parte del futuro urbanismo a escala metropolitana. Esta aproximación estaba motivada por la idea de que las ciudades industriales tenían que ser
diseñadas teniendo como propósito mejorar las condiciones de habitabilidad de la mayoría de la población, incrementando la eficiencia económica a través de mejoras de los sistemas de transporte y la protección del ambiente natural como sitio para la recreación masiva. En este contexto, en el año 1933, y a partir del cuarto Congreso de los CIAM, se genera el manifiesto urbanístico denominado o llamado la Carta de Atenas. Para generar este manifiesto, quienes asistieron al Congreso, que pertenecían a casi todos los países europeos, plantean y definen las claves del urbanismo en 4 funciones: habitar, trabajar, circular y recrearse. La ciudad es una ciudad funcional, ordenada, sobre la base de un modelo urbanístico progresista. El movimiento moderno, entonces, plantea, a través de esta Carta de Atenas, los principios que quedan establecidos como los remedios que van a salvar a las ciudades del futuro. Y entre los más importantes componentes del sistema urbano aparecen el sol, el verde, el espacio, todo ello sumado a la circulación, que es una función primordial para el desarrollo de la vida humana, y promueven la separación o la división entre el peatón y el automóvil. Entre algunas de las cuestiones que ellos plantean también está el zoning. Se habla de vivienda en altura, despegada del cero, desarrolladas en muchos niveles, concentrando altas densidades. El equipamiento urbano se encuentra inserto en el verde, promueven que se inserten los grandes esplanadas verdes, tanto escuelas como centros deportivos. Asimismo, las industrias, alineadas con las redes viales y con las redes ferroviarias. Estamos hablando acá de lo que sería el zoning, ¿sí? la famosa zonificación que aún se sigue incorporando o implementando en gran cantidad de nuestras ciudades. En definitiva, la Carta solicita en materia de habitación que los barrios ocupen vivienda en lo sucesivo en el espacio urbano, en los mejores emplazamientos, aprovechando la topografía y tomando en cuenta el clima, la luz solar y áreas verdes, las que sean posibles, la mayor cantidad de áreas verdes posibles. Se plantea también la elección de zonas de vivienda que venga dictada por razones higiénicas, como así también densidades razonables en esas unidades de habitación, impuestas por la naturaleza misma del terreno. Prohibir la alineación de las viviendas a lo largo de las vías de comunicación, y por último, que se tomen en cuenta los recursos de la técnica moderna para levantar o construir estas altas torres propuestas, construidas a una distancia importante una de las otras, liberando el suelo en favor de las grandes áreas verdes. El movimiento moderno, cuyo mayor exponente es la Carta de Atenas, con la división clásica de las 4 funciones, y como el ejemplo de la Villa Radiance de Le Corbusier, es incorporada en la creencia de la sociedad integrada, sin divisiones de clases y sin diferencias culturales entre los habitantes. Plantea que los monobloques de viviendas posibles, gracias a la industrialización, podían albergar al conjunto de los ciudadanos y también integrar todos los servicios, tales como educación y salud. Otro punto que es interesante es que el comercio debía centralizarse en centros de distribución masiva para evitar los costos producidos por la intermediación. La finalización de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de refuncionalizar cientos de ciudades tomaron este modelo como el más adecuado para una rápida reconstrucción de las ciudades. La vivienda se constituía en el objeto central para el desarrollo de la ciudad industrial. El Estado se constituía en el garante del otorgamiento del derecho de la vivienda de todos los habitantes. En ese sentido, hace infinidad de aportes. Le Corbusier, que puede plantearse también que es un utópico urbano,
considerado uno de los maestros del urbanismo moderno, y refleja sus propuestas en lo que significó el automóvil para las ciudades y cómo fue adoptado en la década de 1920 por los sectores minoritarios de la población. En sus principios, Le Corbusier, cuando plantea sus teorías, tiene una contradicción entre lo que significa, por una parte, añorar una vida en las calles sin autos, y por el otro lado, toma al auto desde su fascinación por un producto de la técnica que revoluciona las anteriores formas de movilidad. Y en ese sentido, como vamos a ver a partir de los ejemplos que vamos a ir mostrando, él toma partido por el automóvil. Bueno, su primer propuesta utópica es la Villa Contemporánea, en el año 1922, que revoluciona el pensamiento sobre los centros urbanos existentes. Él en esta propuesta plantea cuatro principios, la descongestión de los centros de las ciudades, el aumento de la densidad, la ampliación de los medios de circulación y la ampliación de las zonas verdes, de los espacios verdes, las zonas ajardinadas. Aquí tienen algunos de los cortes de la ciudad, de ciudad ideal que él planteaba. Fíjense la altura de las torres. En general, él plantea en la zona central de la ciudad ideal los rascacielos. En este caso, en la Villa Contemporánea, son 24 rascacielos de 60 pisos cada uno, en los que se proyectaba una cantidad de habitantes de 3.000 por hectárea. Asimismo, en torno a este sector central de altas torres, un cinturón rectangular concéntrico formado por edificios de 12 niveles. Fíjense que a medida que vamos alejándonos del centro, va bajando la altura de las construcciones. Y luego otro tercer anillo de casa-jardín superpuestas de hasta 6 niveles. Y la vivienda obrera y la industria fuera de ese cinturón verde. Otro de los temas que plantea en esta ciudad utópica es el de las vías jerarquizadas, diferenciadas, para reorganizar la circulación urbana. Y pone en primer lugar a lo que sería la ruta nacional, en segundo lugar la ruta municipal, vías exclusivas para el tránsito mecánico en el que se excluye a los peatones, le sigue una calle peatonal, en la jerarquía las calles de acceso a las viviendas, y por último, las vías circundantes de los grandes espacios verdes donde se localizan las escuelas y los centros deportivos. Plantea la optimización de los medios y las vías para las comunicaciones en reducción del tránsito urbano. Posteriormente, otra propuesta utópica que la hace en el año 1925, a partir de su primera propuesta, que fue la Villa Contemporánea, toma los mismos parámetros, y contratado o patrocinado por el fabricante de automóviles y aeroplanos Voisin, él hace un planteo de reconstruir parte de la ciudad de París, demoliendo 40 hectáreas en torno a edificios antiguos de la orilla derecha del Sena, y lo único que plantea dejar en pie son los grandes monumentos, como pueden ser el Palais Royal y la Plaza de la Madeleine. En este caso, también esta propuesta no pudo ser construida. Aquí tienen una maqueta en la que se ve claramente, digamos, en 3 dimensiones, cómo se desarrollaría la ciudad. En el centro, las torres circunscritas en grandes espacios verdes, en grandes esplanadas verdes. Le sigue un segundo cordón de viviendas de menor altura, y en el último eslabón estarían en el entorno, en los bordes, las viviendas para los empleados u obreros. Le Corbusier en estos planteos, fíjense que prácticamente, salvo en las torres, que en realidad están puestas en los verdes, centralizadas sobre los espacios verdes, genera en las propuestas del resto de los conjuntos de vivienda sectores
verdes que están rodeados por las tiras habitacionales. Otro tema que se destaca es la diagramación, digamos, de las vías circulatorias, que para él son fundamentales en todas sus propuestas. Y además, bueno, aquí se ve a la derecha de la pantalla, indicado con el número 7, los grandes parques urbanos. Se ven en esta propuesta muchos de los planteos del movimiento moderno, de la Carta de Atenas, la ciudad de jardín vertical, la relación con la naturaleza, y plantea que el clima es el fundamento de la arquitectura, la arquitectura concebida como parte de la ciudad, la movilidad que separa las funciones, la racionalización constructiva con la implementación de materiales propios de la época, de alta tecnología, la sociedad igualitaria, el progreso indefinido y la integración social. Y por último, otro de los principios es la planificación como fundamento del desarrollo urbano. Bueno, Le Corbusier, a lo largo de, digamos, estas tres propuestas que hemos recorrido, va trabajando primero sobre la villa contemporánea en 1922, la reconvierte al Plan Voisin en 1925, y finalmente queda la Villa Radiance, que va a ser parte de las propuestas inspiradoras del movimiento moderno. Esta propuesta general está inspirada en la ciudad industrial de Tony Garnier, que estaba mucho más desarrollada que casi todos los proyectos de las ciudades anteriores, pero se encontraba entre lo que era la utopía y la antiutopía. Aquí toma también de Cabet el tema de la separación de vías circulatorias, previendo calles para peatones y vehículos, y él incorpora lo de las vías diferenciadas y jerarquizadas. De Fourier toma el tema de la unidad de habitación y la clasificación de actividades, a lo que luego se le llamará zoning. De Considerant y Fourier propone una anticipación de la ciudad lineal industrial de Le Corbusier. Ellos planteaban la ciudad lineal, Fourier y Considerant, y Le Corbusier habla de alineamientos con relación a las vías de transporte de ferroviarias o a las redes viales en torno a las cuales se debía localizar la industria. En este sentido, y con respecto a este tipo de ciudad planteada por Le Corbusier, Kenneth Frampton hace un comentario que vamos a destacar: era más una ciudad impersonal y autómata que una verdadera ciudad diseñada para acoger seres humanos y llena de vida. Bueno, hasta aquí vimos las utopías que se fueron dando, las ciudades utópicas planteadas por Le Corbusier, y llegamos ahora a ver el caso de Chandigarh, en la India, en el estado de Punjab. Esta sí es una obra del movimiento moderno, materializada, entre los años 1948 y 1953. Le Corbusier es el autor. Como pueden ver, en la planta se generan ejes circulatorios importantes. Es una malla viaria ortogonal, ordenada, jerarquizada, conformada por macromanzanas o supermanzanas, en las que se insertan los sectores verdes, los parques verdes, se dejan penetrar a los espacios naturales formando vastos parques lineales y organizando así las unidades vecinales ordenadas en supermanzanas. El conjunto se plantea con una arquitectura monumental de gran calidad, como el edificio destinado a la asamblea. Esta ciudad, planteada, proyectada para 500.000 habitantes, actualmente cuenta con una población de 1.500.000 habitantes. Como dijimos, se basa en una grilla rectangular, adaptada a las condiciones del terreno. La unidad básica es el sector. Aquí podemos ver un detalle de cada uno de los sectores en los que se divide la ciudad. Está concebido como autosuficiente e introvertido. Asimismo, en esta propuesta se puede materializar la jerarquización de las 7 vías, organizadas de acuerdo a la intensidad del flujo vehicular que soportan. También se respetan las 4 funciones planteadas en la Carta de Atenas,
Y la propuesta de Chandigarh hace una analogía con el cuerpo humano. La cabeza es el Capitolio, el corazón el área central, los pulmones eran los valles del placer y los parques y las áreas verdes, el cerebro, las universidades y escuelas. Y por último, bueno, el sistema circulatorio eran las vías, las 7 vías planteadas por Le Corbusier, y la industria representa el sistema digestivo. Bueno, esta fue otra de las obras, Brasilia, inspiradas o que respeta absolutamente todas las consignas de la Carta de Atenas. Brasilia fue construida con el objeto de ser la nueva capital de Brasil. La idea era transferir la capital federal ubicada en la costa al interior del país. Es por ello que, bueno, Brasil contaba con 2 ciudades capitales, Río de Janeiro y Salvador de Bahía. Al trasladar la capital al interior, el gobierno pretendía ayudar a poblar aquella zona del país, y gente de toda la nación fue contratada para la construcción de la ciudad. La ciudad fue proyectada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que fundamentalmente se ocupó de lo que tiene que ver con las edificaciones, y Lucio Costa con lo urbanístico, con los temas de planeamiento y urbanísticos. Y bueno, es una ciudad en la que se destaca su naturaleza, urbanismo, arte, arquitectura y paisaje. La transición desde un modelo teórico utópico hacia el ejercicio proyectual real, que aplica los principios establecidos en la Carta de Atenas, y fue adaptada a una realidad tan distinta como la que fue planteada la Carta de Atenas, como lo es Brasil, ¿no? Con su clima característico y con sus costumbres características. Bueno, para poder construir esta ciudad tan monumental, en principio hay que decir que se localiza en un terreno árido e inhóspito. Hubo que construir una presa de agua para generar este lago artificial. Después, con respecto a la propuesta, que tiene forma de avión, se encuentra dividida en 2 ejes jerarquizados. En torno a uno de ellos se localizan las viviendas, y en el otro los edificios públicos, sería el eje monumental. Por otra parte, bueno, cuenta con amplias avenidas, edificios públicos, 2 barrios, uno al norte y otro al sur, que se encuentran en las llamadas también supercuadras, que agrupan conjuntos de edificaciones enormes. La parte central del complejo está conformada por la Plaza de los Tres Poderes, donde se localizan edificios gubernamentales, entre ellos el lugar de trabajo oficial del presidente de Brasil. Los arquitectos planificaron esta ciudad desde una idea absolutamente fuera de lo que es el contexto. La hicieron desde su escritorio, desde el papel, y se oponen al sistema no planificado de las grandes ciudades del mundo, donde las funciones de los barrios se mezclan. Por el otro lado, esta división de actividades es absolutamente formal. Se dividen tanto los usos del suelo, barrios de vivienda, sectores para trabajar, sectores de compras que están centralizados también. Es una ciudad diseñada para el automóvil. La gran escala que tiene esta ciudad no permite que las personas puedan manejarse de un sector al otro, de una zona a la otra, sector, por ejemplo, comercial, o del sector de la vivienda al sector de trabajo, fácilmente desplazándose de manera peatonal. Lo tiene que hacer obligatoriamente en automóvil. Aquí vemos el eje monumental. Pueden darse cuenta ustedes de la escala que tiene este eje y de la relación que guarda con el entorno. Los edificios tienen muchísimos pisos de altura, pero la escala del eje monumental es extrema. Y aquí, bueno, rescatamos un comentario. Guarda en su historia de ciudad inventada la tensión existente entre la utopía moderna y los aspectos contradictorios de la ciudad real.
Como dijimos, esta ciudad fue proyectada para 500.000 habitantes, que aún no ha sido totalmente ocupada. ¿Por qué es esto? Bueno, por los altos costos del suelo, por el alto costo de la infraestructura que tiene, y se han generado en el entorno de Brasilia entre 1,5 millones y 2 millones de habitantes en barrios de características eh, sociales que no llegan a poder acceder a este tipo de ciudad. Bueno, y como síntesis de Brasilia, se traduce en un modelo de ciudad formal, funcional, y tiene una intención social muy clara, y que combinada con el clima, que es muy específico, en general podríamos decir que, bueno, fue adaptada desde una teoría planteada en el movimiento moderno a un lugar que no está preparado para asumir esta escala. Igualmente es una ciudad hermosa, pero bueno, prácticamente inalcanzable. La ciudad fue diseñada en torno al automóvil, con una densidad relativamente baja, con amplias avenidas, muchas zonas verdes y las grandes funciones agrupadas, lo que aumenta los desplazamientos. Una situación similar se da en Chandigarh, pero no es de tan grande escala. Es una ciudad que puede resultar inhóspita, con sus grandes bloques rodeados por parques, no invita a vivir la calle. Carece de esquinas, no tiene centros ni plazas. Está habitada, como decíamos antes, por un número inferior debido a los altos costos de las propiedades. Y el mayor problema que afronta Brasilia con estas ocupaciones que se han generado en el entorno, en su entorno, en lo que podríamos llamar en el cono urbano, presenta la incapacidad para integrar las ciudades satélites, construidas de forma espontánea, que requirió una gran cantidad de mano de obra, y después poder alojar a las clases obreras que dan servicio a todo el funcionamiento de la capital. O sea, digo, en estas ciudades necesitan de servicios, y esos servicios se alojan en los bordes de esa ciudad. Brasilia, por último, podemos decir que es un prototipo, un experimento de cómo debía ser la ciudad del futuro. Y bueno, pudo materializarse de esta manera. Vamos a ver. Sumado a esto, bueno, aparecen aquí algunas críticas a la ciudad moderna, a las propuestas del movimiento moderno, que seguidos a rajatabla establecen principios de diseño urbano universales, dejando de lado características regionales, la idiosincrasia, la cultura, la identidad de un lugar, la identidad de una población. La ciudad es concebida como una máquina de habitar y genera un usuario universal, relegando la identidad del usuario como usuario único, como único. Las propuestas urbanísticas y función de la ciudad no tienen en cuenta las características regionales como la topografía, el clima y las condicionantes como condicionantes básicas en el diseño. El diseño de la ciudad segrega las clases sociales y no concibe a la ciudad como un todo que puede usarse por todos sus habitantes en igual condición. Asimismo, prioriza significativamente la circulación vehicular particular, dando diferentes jerarquías, dejando de lado al peatón y dando protagonismo a los medios de transporte. Propone un centro mucho más denso, pero geométricamente ordenado. Y no contempla el patrimonio de la ciudad, negando el pasado como viejo u obsoleto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, con los críticos del movimiento moderno. En este caso hemos tomado como una gran crítica a este movimiento a Jane Jacobs, nacida en Estados Unidos, que es una divulgadora científica, teórica del urbanismo, activista y sociopolítica canadiense. Ella se radicó en Canadá posteriormente a su nacimiento. Y bueno, ha escrito varios libros con relación a la ciudad, a la economía de las ciudades, pero bueno, en nuestros casos hemos tomado Muerte y Vida de las Grandes Ciudades,
que es considerado el libro más influyente sobre planificación urbana y ciudades del siglo XX. Ha sido leído por profesionales de la planificación como por el público en general. El libro es una fuerte crítica a las políticas de renovación urbana de la década de 1950 en la ciudad de Nueva York. Aquí Jacobs plantea que esta renovación urbana de la década del 50 destruyó comunidades y creó espacios urbanos aislados y antinaturales. Abogó por la abolición de las leyes de la zonificación y la restauración del mercado de libre de solares, lo que daría como resultado vecindarios densos de uso mixto, y citó con frecuencia al Greenwich Village de la ciudad de Nueva York como un ejemplo de una comunidad urbana vibrante. Muerte y vida de las ciudades estudia en una primera parte cómo funcionan las ciudades a escala microscópica, y ello es para que a partir de ellos extraer lecciones de cara a la planificación urbanística. Cita la abundancia de pequeños comercios, al contacto casual en las aceras, y a las ventanas en plantas inferiores como principales garantes de la seguridad en las calles y plazas. Son pequeños elementos pero grandes objetivos. Ella era una crítica y particularmente tuvo muchísimas reacciones a partir de las políticas implementadas por Robert Moss, que fue un funcionario neoyorquino que estuvo muchos años en la función y que planteaba la construcción de grandes autopistas con la ruptura del tejido urbano, la demolición de barrios antiguos, en fin, él planteaba un nuevo orden en cuanto a lo que era la ciudad, que se concretó en las autopistas y concebía a las ciudades como obstáculos al tráfico y como escombreras de viviendas no unificadas. En los últimos años, en los años 50, luego de la guerra, Moss tomó un estilo indiferentemente brutal, hecho para abrumar e imponer respeto y mucho cemento. Él no tenía problemas en generar una demolición, en tirar barrios completos para generar nuevas vías de comunicación. Acá pueden ver, esto es un cómics de la época, en el que se ve por un lado Jane Jacobs y por el otro Robert Moss, enfrentados en torno a una ciudad que tiene lo que, aquí se puede ver claramente lo que Jacobs llamaba cicatrices urbanas, así le llamaba a las autopistas. Bueno, en ese marco, los desastres ocasionados por la guerra y la necesidad de reconstrucción tras la guerra, la necesidad de reconstrucción de las ciudades, se impusieron en muchas ciudades las ideas de Le Corbusier y el Siam. Y Moses, con la ideología del capital y el dinero, fue dirigido a la construcción de autopistas, ciudades fragmentadas, barrios sin calles y ciudades dormitorio. La calle en ese momento pasó a simbolizar un espacio sucio, poco atractivo y obsoleto. Por su parte, en el año 1961, Jacobs publica su libro Muerte y vida de las grandes ciudades y se opone a todas estas políticas implementadas por este funcionario de planificación de Nueva York. Ella dice, distritos disminuidos por la monotonía y la uniformidad, en cuyo caso solo son óptimos para unos muy reducidos niveles de renta, gustos y circunstancias familiares similares. Equipar u urbanizar una vecindad para individuos incorpóreos, asépticos y estadísticos supone crear un caldo de cultivo apropiado para la inestabilidad. Jacobs mantuvo una propuesta y una postura abiertamente en contra del urbanismo de la ciudad del Jardín de Howard y la ciudad radiante de Le Corbusier, y se opone al urbanismo ortodoxo y anticuado, según ella, de la ciudad de Nueva York, argumentado que está basado en conceptos de época y creó, bajo estos conceptos, calles impersonales para gente anónima. En ese sentido,
Concretamente, ella se opone al zoning y plantea la diversidad de usos. También se opone a los grandes espacios verdes, argumentando que favorecen la delincuencia juvenil por los vacíos y la falta de centros de atención que acentúan la inseguridad. Por otra parte, hace una crítica a la dispersión territorial, a la segmentación de usos, a la primacía del vehículo, que en general es tomado en estas propuestas de época, y particularmente en Nueva York, como el centro de todas las renovaciones urbanas. Y aquí destaca que tanto lo que son las vías de tren como las autopistas, en varios niveles, generan cicatrices urbanas con fronteras del vacío, constituidas por parques mal diseñados, riberas de ríos descuidadas, muelles industriales. Todo ello puede resultar letal al cortar la comunicación peatonal entre barrios, causando en sus cercanías un languidecimiento de la actividad económica. Por otro lado, planteaba que si se debilitaba o se dificultaba el uso del automóvil, del coche, a través de ensanchamientos, de aceras, limitaciones de velocidades, se favorecería el uso de medios alternativos como la bicicleta, el transporte público o bien la peatonalización. Y de esta manera proponía la disminución o suponía la disminución del número de vehículos en la ciudad. Habla de la destrucción de los barrios, de las barriadas, para la modernización de la ciudad, de la inseguridad derivada de los usos segregados. Sostiene que este modelo es un modelo de crecimiento ineficaz, urbano ineficaz, carente de las cuestiones sociales, medioambientales, económicas y simbólicas. Propone minimizar las estructuras estancas y verticales en una ciudad y en su lugar, favorecer estructuras horizontales en competencias, pero muy ligadas a los lugares. En síntesis, Jane Jacobs fue una defensora del barrio, de la pequeña escala, del reencuentro de la gente en las calles. Cuando ustedes lean su libro podrán profundizar estos conceptos. Bueno, les agradezco mucho por su atención y nos estamos viendo dentro de poquito.